Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Mis amados amigos, también sean todos bienvenidos. Qué bueno que una vez más el Señor nos permite volver a encontrarnos, volver a estar dispuestos para adorar, para exaltar su nombre, para agradecer por las bendiciones que Él nos da cada día y que durante esta semana haya tenido con nosotros y con nuestras familias misericordia, que su fidelidad ha sido constante y verdadera en nosotros. Y en esta noche vamos a entrar entonces en la palabra de Dios. Ya hemos cantado, ya hemos escuchado el pensamiento de la semana, hemos orado y ahora es buen tiempo para poder escuchar el mensaje que la palabra del Señor tiene para nosotros hoy. Por eso le invito para que allí en su casa, en su oficina, en ese lugar que ha dispuesto para escuchar la palabra, se ponga cómodo y dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y le pidamos al Espíritu Santo que bendiga esta palabra y que sea refrigerio a nuestra alma y a nuestro corazón. Hoy entonces vamos a compartir un tema que hemos titulado Hombres de valor, hombres entendidos. Y quiero invitarlo para que abra por favor su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Y dice la palabra del Señor así: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y hoy vamos a hablar acerca de este hombre llamado Juan el Bautista. Es un hombre que la Biblia lo menciona como un hombre entendido, como un hombre importante, como un hombre que dio testimonio. Cuando leemos esta parte de la palabra del Señor, vemos en su contexto, lo que viene antes, que Juan el Bautista estaba encarcelado. Y una de las necesidades de conocimiento de Juan era saber si Jesús era el Hijo de Dios, ese que él había predicado por tanto tiempo y que estaba esperando el pueblo de Israel. Y entonces escoge a algunos de sus discípulos de Juan, y les encomienda la tarea de ir a preguntarle a Jesús si él es el Mesías, si él es el que están esperando. El Señor Jesús entonces les contesta a los enviados con otra pregunta, o más bien con una observación, y les dice: muchachos, díganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído. Y ellos decían: ¿qué vimos y qué hemos oído? Que los cojos se sanan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los que están llevando cargas por espíritus inmundos son liberados, y eso solamente lo hace el poder del Señor Jesucristo, de aquel que había sido enviado por Dios. Entonces Juan entiende que sin lugar a dudas el tiempo del Mesías, de eso que se había profetizado tantos años antes, había llegado y que ahora es una realidad. Juan es conocido como ese predicador valiente, como ese predicador esforzado, ese hombre que tenía la capacidad de hablar sin tener temor acerca de la venida del reino del Señor. En Juan vemos algunas características que son muy propias de hombres valientes. Lo primero es que Juan no solamente era un profeta, no era solamente un predicador de la palabra, sino era un hombre que tenía el carácter para afrontar las dificultades de la vida sin darle la espalda a la predicación del Evangelio. Creo que nosotros necesitamos, así como Juan, no solamente limitarnos a predicar, a desarrollar nuestra tarea, a leer la palabra, sino que en medio de esas situaciones difíciles en las que somos presionados por nuestra fe, podamos decir que Cristo es nuestro Señor. Podamos ser personas de carácter, que defendamos nuestra fe, que defendamos nuestro evangelio, que defendamos lo que hemos creído. Pero Juan tenía otra característica, mis amados hermanos, y era que era valiente. Él no tenía temor de predicar la palabra, de confrontar a las personas, de decirles sin tanto lujo de detalles que estaban cometiendo algún error
o que estaban actuando mal. Y en medio de eso, en el versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos o los valientes lo arrebatan. Es decir, los que son valientes son los candidatos para tomar el reino de los cielos, para llegar a la meta que nos hemos trazado. Porque vale la pena entonces ser de aquellos valientes. Los valientes, o la actitud de un hombre valiente, produce resultados, no solamente en su vida, sino en otras personas. Y algunos de esos resultados son: primero, es un evangelista. Vayamos por favor a Mateo, unos versículos antes. Mateo capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas son palabras de Juan el Bautista. Él es un evangelizador por excelencia. Este hombre era dedicado a predicar la palabra, a llevar el mensaje a los que no conocían del Señor. Y por eso allí les dice: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, cambien su manera de actuar, porque el cielo se ha acercado. Es decir, la misericordia del Señor está cerca, su infinito amor se ha acercado, y lo que tenemos que hacer, decía Juan, es que debemos arrepentirnos. Un hombre valiente, una mujer valiente está constantemente dedicado a la evangelización de sus familiares, a la evangelización de sus amigos cercanos, de sus compañeros, de sus vecinos, de aquellos círculos de amistad en los que él o ella se desenvuelve. Un valiente, una valiente es caracterizado porque no quiere que sus seres amados, que sus seres allegados vayan a una condenación sin Dios. Para ella es sumamente importante que aquellos que no conocen del Señor conozcan del Dios viviente, que se arrepientan, que puedan tener una nueva oportunidad. Así que, mi hermano, si tú y yo nos consideramos valientes, tenemos que en nuestra vida ser caracterizados por la evangelización, predicando la palabra en todo tiempo, a toda criatura, para que cuando el reino de Dios llegue, como dice aquí Juan, muchos de aquellos puedan tener una eternidad con el Señor Jesucristo y no sean condenados por siempre a un infierno, al suplicio, a la condenación eterna. Pero otra característica que tienen los valientes la encontramos también en Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, son personas, los valientes, según la palabra de Dios, que evidencian lo que ellos han dicho con palabras. Porque muchos de nosotros podemos decir que estamos arrepentidos, que de verdad no queremos volver a actuar de esa manera, que hemos cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Pero dar evidencia de ese fruto, dar testimonio de que eso es una realidad, requiere valentía. Aquel que mentía, dejar de mentir. Aquel que era caracterizado por ser pendenciero, por ser de pronto un hombre o una mujer que no era agradable. Cambiar, dar evidencia de eso, requiere valentía. Eso es gracias a la presencia indudablemente del Espíritu Santo de Dios. Pero también es una habilidad que tienen los valientes, el tener la capacidad de decidir y decir: aunque muchos me critiquen, aunque muchos me juzguen, yo voy a ser una evidencia viva de que el Señor Jesucristo me ha transformado. Mi amigo que me escucha esta noche, mi hermano,
Hoy la palabra nos anima a ser testimonio, a ser valientes, que demostremos en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro comportamiento, en lo privado y en lo público, en donde estemos, mi hermano, dar testimonio de que en nuestro corazón mora el Señor. Pienso que esta es una de las grandes maneras de predicar y evangelizar, siempre lo he dicho, y es demostrando que Cristo está en nosotros, demostrando que en nosotros hay frutos de arrepentimiento. Es decir, Juan no solamente evangelizaba con labios diciéndoles arrepiéntanse, sino que él mismo demostraba frutos de arrepentimiento. Pero también, mi querido hermano, un valiente tiene la siguiente característica, y es que vive en justicia. Vaya por favor a Lucas, más adelante, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Está hablando a aquellos recaudadores de impuestos que tenían cierta medida en aquel entonces de cobrar un impuesto, pero ellos, usando su posición, usando la autoridad que tenían, que había sido concedida por el imperio de turno, entonces lo que hacían era que cobraban mucho más. De manera que pagaban el impuesto legal al imperio romano, pero el excedente se lo quedaban ellos para enriquecerse, causando pobreza a las personas con las que ellos compartían. Por eso aquí les dice, no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, sean justos, exijan lo que tienen que exigir y no busquen aprovecharse de la situación. Un hombre valiente se esmera por vivir en justicia, y es verdad que a veces nuestra justicia se puede ver sesgada, se puede ver influenciada por nuestros sentimientos, ¿sí? Por nuestras decisiones. Permítame poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos a un bebé, a un niño pequeño, de pronto haciendo una pataleta, ¿qué pensamos nosotros? Ay Dios, si ese hijo fuera mío, yo sí no dejo que haga eso, ahí mismo yo le reprendo. Pero de pronto, si es nuestro hijo el que está cometiendo un acto parecido, ya no estamos tan implacables, sino que tratamos de negociar con él y le decimos, no, mira mi vida, eso está mal hecho, ven, no te comportes así. Porque nuestra justicia tiende a ser influenciada por los sentimientos. Pero un hombre valiente es aquel que vive en justicia, que le pide a Dios ayuda para que la justicia no sea una justicia contaminada, sino que sea una justicia pura, que sea una justicia que esté acorde a las enseñanzas de la palabra, acorde a las enseñanzas que hemos aprendido de parte de Dios. Mis amados hermanos, un hombre valiente, una mujer valiente, es un hombre, es una mujer justa, que se mueve por medio de la justicia, que para él es muy importante que sus decisiones, sus palabras, lo que exprese, viva en justicia. Mis amados hermanos que me escuchan en esta noche, Juan fue un hombre que, aunque no fue tan extenso su ministerio en los relatos bíblicos, transformó su generación. Fue un hombre que tal vez no era el más grato al escuchar predicar, tal vez no era el más tierno en sus palabras, pero sí fue un hombre bastante valiente. Y con todo y eso, transformó su generación, transformó las personas que escucharon el mensaje que él daba de parte de Dios. Y hoy vivimos en medio de una generación que necesita hombres y mujeres valientes, que evangelicen, que prediquen la palabra, que den fruto de arrepentimiento y que vivan en justicia. Eso necesita nuestra generación. Y usted y yo, mis hermanos, somos los llamados, así como Juan, a ser aquellos valientes que tengan la capacidad de arrebatar
de conquistar el cielo. Por eso quiero invitarles en esta noche para que ya para terminar cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que nos ayude a ser hombres valientes, hombres que verdaderamente podamos estar a la altura de esta palabra y de el capítulo 11 de Mateo, versículo 12. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Padre maravilloso, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por este mensaje precioso que nos desafía, Señor, a ser hombres valientes, Señor amado. A ser hombres, Padre de la gloria, entendidos en todas las cosas. Dios, estamos en medio de una generación que necesita escuchar tu palabra, una generación que, dada los avances tecnológicos, dado la velocidad en la que vive, se ha olvidado de ti. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer un alto, Padre, y dar testimonio, Señor, evangelizar, vivir en justicia, para que aquellos que no te conocen, Dios, puedan tener un encuentro contigo, Padre poderoso. Señor, bendigo la vida de mis hermanos y de mis amigos que esta noche escuchan este mensaje. Ayúdanos a todos, Padre, a cumplir con esta tarea. Y así como Juan, poder marcar una huella en nuestra generación de evangelismo, de predicación, de testimonio, y seamos instrumentos para que muchos, Señor amado, conozcan de tu amor, de tu verdad y de tu misericordia. Padre, te doy gracias y te bendigo, Señor, y te agradezco por tus bendiciones. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué rico poder volver a encontrarnos una vez más. Y sigamos orando para que dentro de no muchos días Dios nos permita volver a nuestros grupos bíblicos en la presencialidad. Dios los bendiga.